Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es miércoles de la 25ª semana del tiempo ordinario. Miércoles de la 25ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 9, versículos 1 al 6. En aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Quédense en la casa donde se alojen, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Tenemos aquí en Lucas la primera de las 2 enviaciones o comisiones que Jesús hace de sus discípulos. Marcos tiene esta escena un poco más temprano en la misión de Jesús. Ya aquí Jesús, en el Evangelio de Lucas estamos a mediados del Evangelio y envía a los 12. Aquí no les llama por apóstoles, solamente dice los 12 discípulos, pero sabemos que estos 12 son a los que Jesús ha escogido entre los muchos discípulos. Y estos 12 representan el círculo íntimo que Jesús dedica mucho tiempo para formarlos y para que sean una extensión de Él mismo, un tipo de embajadores, y aquel que los envía pues también les dará de su propia autoridad y poder. La misma autoridad y poder que Jesús recibe de Dios Padre, ahora se los comunica a sus discípulos para que sean una extensión de Él mismo. Así que los 12, ya podemos pensar, son los apóstoles, y el nombre de apóstol, el título de apóstol, significa ser enviado, que es lo que Jesús está haciendo aquí con ellos. Ya más adelante, en el siguiente capítulo 10, habrá otro segundo envío, y ahí Jesús enviará a 72 de otros discípulos, así que estos no son los únicos que Jesús envía, sino que hay otro grupo más grande más adelante que irá preparando las llegadas de Jesús cuando ya se decide encaminarse hacia Jerusalén. Aquí solamente son los 12 que los envía. Hay otro punto muy curioso. En Marcos este envío es de 2 en 2. Aquí Lucas no menciona que a este grupo de 12 de que vayan de 2 en 2, simplemente los envía. En Marcos sí los tiene de que los manda en pares. Cuando manda Jesús en el capítulo 10 a los 72, ahí sí Lucas menciona que los envía de 2 en 2. Y aquí nos dice Lucas cómo es que Jesús los envía. Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Aquí menciona el poder y autoridad para sanar y para expulsar demonios. Y luego dice, luego los envió a predicar el reino de Dios, que es el tema central de la predicación de Dios. La predicación del reino de Dios. Así,
Pero una pregunta que debe resaltar, bueno, ¿y cuál es el contenido de esta predicación sobre el reino de Dios? ¿Será lo que Jesús empezó con su propia misión? Arrepiéntanse, que el reino de Dios ya está cerca, ¿o será algo más? Porque aquí, en cierta manera, Lucas está prefigurando lo que sucederá después de la resurrección, cuando este grupo de discípulos entonces saldrá a las calles a proclamar que Jesús vive y que el reino de Dios ya se ha establecido, ya está entre ellos, porque ha resucitado a Jesús de entre los muertos, y ahora el Espíritu Santo los ha invadido y los ha enviado para proclamar la buena nueva, ¿no? Y quizás esto es un anticipo de lo que Lucas después nos hablará cuando en su segundo volumen, que es Los Hechos de los Apóstoles, ahí nos narrará el comienzo de la iglesia y cómo estos mismos discípulos, que hacia el final de su evangelio pues están paralizados de miedo, ya después de la venida del Espíritu Santo, el Espíritu toma posesión de ellos y salen a predicar, ya no midiendo las consecuencias, sino confiados totalmente en aquel que los ha enviado. Así que esto es una prefiguración de lo que ya vendremos a ver después de la resurrección de Jesucristo. Y ahora Jesús les da instrucciones más específicas de cómo tienen que ir. Y les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Jesús quiere que sus discípulos vivan esta experiencia de la misión tal como Él la vive, confiado totalmente a la providencia de Dios, de aquel que lo ha enviado, ¿no? Así que si han de ir y predicar, particularmente como es el tema del Evangelio de Lucas, de predicar la buena nueva a los pobres, entonces estos discípulos de Jesús tienen que ir con esa misma actitud de dependencia de Dios. O sea, a esto es lo que se refiere Jesús cuando habla de adoptar la actitud de los pobres, de aquellos que viven totalmente dependiendo de la providencia de Dios. Esto es algo que recientemente, por ejemplo, en la Madre Teresa de Calcuta enfatizaba mucho, de que en sus hermanas tenían que vivir de día a día, sobreviviendo prácticamente de la misericordia de Dios, manifestada por aquellos que les ayudaban y contribuían para su misión, o sea, dependiendo totalmente de la divina providencia. Y aquí es esto lo que a Jesús llama a sus discípulos, que Él ahora los envía como una extensión del mismo, pero que tienen que ir con una actitud de total dependencia y confianza en aquel que los ha enviado. Dice: quédense en la casa donde se alojen. Jesús, como Él mismo ya ha experimentado, cómo es Él mismo es recibido por otros, y como Jesús mismo, ya lo escuchamos previamente, cuando el evangelista Lucas nos habla de que acompañando a Jesús iban un grupo de mujeres que lo ayudaban económicamente a Él. Así que Jesús ya tiene la experiencia de que otros, particularmente aquellos que han recibido la gracia de Dios, que se añaden a este movimiento, a esta misión de Él, y lo ayudan con lo que pueden. Ese grupo de mujeres, entre ellas se contaban a María Magdalena, que los ayudaban económicamente, y que así como Jesús era recibido en diferentes pueblos, pues igualmente Jesús sabe de que sus discípulos serán recibidos si es que aquellos que lo reciben aceptan la noticia, la buena noticia del reino de Dios y la manifestación de este reino en las sanaciones, en las expulsiones de demonios, ¿sí?, que ellos llevarían a cabo. Aquí la forma en que Jesús pone la proclamación del reino y la sanación y expulsión de demonios van mano en mano, van juntas, ¿no? En el Evangelio de Marcos no es tanto así.
En el Evangelio de Marcos, lo central es la proclamación del reino de Dios. Y las sanaciones y expulsión de demonios es como algo secundario que da testimonio a lo que se está llevando a cabo en la proclamación. El reinado de Dios ya está presente entre nosotros, y estas manifestaciones de sanaciones y expulsión de demonios testifican de que este poderío de Dios, este señorío de Dios ya es una realidad, ¿no? Lucas no tiene esta distinción tan clara. Lucas pone la proclamación y la sanación juntos, de que una cosa, pero si vemos la totalidad de los evangelios, ahí ya podemos distinguir que hay una distinción en lo que es central a la proclamación de Jesús y cuál es el significado de las sanaciones y de las expulsiones de demonios. De que las sanaciones como las expulsiones de demonios son un testimonio que confirman de que lo que están proclamando, la realidad del reinado de Dios ya presente, es algo real, porque se está manifestando en estas sanaciones, en estas expulsiones de demonios. Así que viendo a la totalidad de los evangelios, en cómo hemos de entender las sanaciones y también las expulsiones de demonios, porque a veces hay mucha gente, mucho cristiano, mucha gente muy religiosa que hacen de los milagros el centro de Jesús. Y no es eso. El centro de Jesús, o sea, de su misión, es el reino de Dios, la manifestación del reino de Dios, que son confirmados por las sanaciones. Sí, que Jesús le dice que no anda de casa en casa, puesto que si es la providencia de Dios que cuidará de ellos, de que no anden buscando mejor alojamiento, que se queden donde sean recibidos, y ahí donde sean recibidos traigan la paz, sanen a los enfermos, proclamen de que el reino está presente entre ellos. Quédense en la casa, dice, donde se alojen hasta que se vayan y de aquel sitio. Y si algún pueblo no los recibe, salgan de ahí, sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. ¿Qué es esto de sacudirse los pies? Es una forma de protesta. Nos dicen algunos comentaristas que aún los fariseos también llevaban a cabo este acto simbólico de sacudirse los pies, particularmente ante paganos, o sea, para no contaminarse de los paganos que, como no eran parte del pueblo escogido por Dios, pues entonces no querían mancharse ni de su presencia misma, ni del polvo que ellos mismos pisaban. Así que esta acción simbólica de Jesús manifiesta una cosa muy específica, de que al sacudirse el polvo de los pies le están diciendo: ustedes han rechazado no solamente la buena noticia, sino también están rechazando a aquel que nos ha enviado, a Jesús, y por tanto también a Dios, puesto que es Dios quien ha enviado a Jesús como el Mesías, ¿no? Y que este rechazo pues entonces recae sobre ellos, de que ellos se hacen responsable de las consecuencias de este rechazo, ¿no? Este es el símbolo de esta acción de sacudirse el polvo de sus pies. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio nuevamente, el centro de la misión de Jesús, y curando en todas partes. Esta es la misión que como iglesia nosotros hemos recibido, hemos heredado de Jesús mismo por medio de la tradición apostólica, ¿no? Esta es la misión que aún continúa vigente en la iglesia, de ir más allá de nosotros mismos. La iglesia no existe para sí misma, la iglesia existe para el reino de Dios. Entonces todo lo que hagamos como iglesia es para manifestar el reinado que Dios en Jesucristo ha inaugurado desde hace ya más de 2000 años, y de que ahora continuamos con esta misión de seguir invitando, seguir llamando a otros para que también sean parte de esta nueva realidad del reino. Y es una pregunta que aún hoy en día nos tiene que cuestionar, ¿no?
si estamos enfocados hacia adentro o hacia afuera. La iglesia tiene esta doble dimensión de cultivar, de proteger su identidad para que pueda después crecer y fortalecerse para así llevar el mensaje hasta los confines del mundo. Y cuando no llevamos a cabo esta misión, pues entonces simplemente nos enfocamos hacia adentro, olvidando que la iglesia existe, su razón de existir es para que toda la creación llegue a conocer que hay un Dios entre nosotros, ¿no? Y si entonces no llevamos a cabo esta misión, entonces nuestra razón para existir ya entonces se niega, ¿no? Entonces, ¿para qué existimos? Es algo que hoy en día esto debe de cuestionarnos para ser fiel al llamado que en Jesucristo hemos recibido. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.